Chicos y chicas, ¿cómo me les va? A continuación vamos a empezar a hablar de un tema que me parece bastante divertido y un tema que nos da muchas herramientas para el trabajo de imágenes y es Photoshop. En este caso vamos a hablar de Photoshop CS6 y vamos a reconocer el entorno de trabajo de este programa. Entonces, como ustedes pueden observar acá en la parte superior por donde estoy desplazando mi puntero, encontramos la barra de menús. Aquí nosotros podemos hacer el despliegue de todas las opciones de menú, que tiene nuestro programa. Listo. Imagen, capas, texto, selección, filtros, vista, ventana, ayuda. Listo. Muy bien, tenemos una barra de configuración. Esta barra de configuración lo que hace es que de los elementos que yo tenga seleccionados de la barra de herramientas me aparecen una serie de elementos de configuración acá que me permiten, pues como su nombre lo dice, configurar la herramienta según mis necesidades. Tenemos el área de paneles. Aquí vamos a tener los paneles, por defecto vienen en esta postura, pero si nosotros quisiéramos podríamos modificarlos y trasladarlos a otro lugar, cosa que en estos momentos lo vamos a hacer. Listo. Tenemos la barra de herramientas donde vamos a encontrar una serie de elementos que nosotros podemos utilizar, como por ejemplo la herramienta mover. Entonces yo aquí cojo y puedo, como su nombre lo dice, mover el objeto que tenga dentro del área de trabajo hacia donde yo quiera. Clic sostenido sobre el objeto que yo quiera mover y ya. Muy bien. Pero profe, resulta que se me quedó ahí, yo no sé dónde empieza, dónde termina ni nada de esa imagen. Ah, listo. Entonces en la barra de configuración de la herramienta, fíjense que dice selección automática, entonces le doy un chulito ahí, después dice mostrar contraste de transformación. Entonces quedan viéndose todos los elementos para poder yo, si quiero, modificar o no el tamaño del objeto con el que estoy trabajando. ¿Listo? Muy bien. Vayamos con otras herramientas. Esta es la herramienta de selección rectangular. Entonces marco rectangular, marco elíptico, todas las herramientas de marco, fila única, fila de marco de columna. ¿Cómo funcionan? Simplemente la selecciono, la dibujo y por ejemplo si yo le diera aquí cortar, fácilmente podría tomar yo la sección y eliminarla. ¿Listo? O si quisiera, por ejemplo, utilizar el borrador, ¿verdad? Bueno, con la herramienta, espera, no se puede usar la herramienta mover porque no hay capas seleccionadas. Entonces, listo, ok. Fíjense, cogí el marco y con ese marco seleccioné la capa y moví la sección de la capa. En este caso pues voy a regresar toda su normalidad. Entonces aquí en los paneles encuentro el panel de historia y yo puedo retroceder la historia de lo que he hecho dentro del área de trabajo para que vuelva y quede todo normal. Entonces esto es una herramienta bastante útil para nosotros corregir los errores que cometamos. La herramienta de lazo es otra herramienta de selección. Por ejemplo, en este caso yo hago esto. Perdón, no me quedó seleccionada. Entonces la herramienta de lazo, si le doy clic sostenido, ustedes observen que esos botones tienen una flechita en la parte inferior derecha. Eso me indica que hay más opciones para desplegar. Tengo la herramienta de lazo poligonal y la herramienta de lazo magnético. Entonces la herramienta de lazo, por ejemplo, entonces yo cogí, hago un trazo y lo cierro y listo, y él me lo toma con las formas, no me toma esquinas puntuadas sino redondeadas. Profe, y entonces las otras, entonces la herramienta de lazo poligonal me deja ángulos rectos. Entonces miren, ¿sí? Me cierra todo el polígono que yo he trazado, lo que no sucedió con la otra. Ah, bueno, profe. Y entonces el lazo magnético, este me gusta a mí mucho y es una herramienta que yo utilizo bastante. Resulta que el lazo magnético
tiene una propiedad y es que si ustedes observan a medida que yo vaya a hacer el trazo, se va adhiriendo al área que yo estoy demarcando. Usted dirá, ese profesor sí que tiene buen pulso, mire cómo selecciona todo el borde sin equivocarse. Entonces observen, un pulso bárbaro. Entonces la característica de esa herramienta de lazo magnético es que se adhiere según los colores y los trazos que están predominando en la zona por donde va pasando. Entonces donde encuentra un límite de los tonos y los colores, ahí, bueno, me pasa aquí, puedo darle suprimir, él me borra el nodo que creo y entonces yo puedo seguir haciendo la selección. Fíjense que aquí él va saltando, voy a hacerlo así. Listo, entonces miren, si yo cortara, miren, me quito toda esa sección. Entonces es una gran ventaja que tiene el lazo magnético. Obviamente no todas las veces lo podemos utilizar. Voy a deshacer, voy a darle, por ejemplo, un método abreviado de teclado para quitar la selección que he hecho es control y la tecla D. Botón control Z para retroceder, control D, deselecciona y listo. Si yo paso con la herramienta de selección, fíjense, la imagen está completa. ¿Listo? Muy bien. Eso con respecto a esta herramienta de selección. Voy a dejarla en el lazo polígono, que es elíptico. Tengo aquí otra serie de herramientas que la de selección rápida, por ejemplo. Selección rápida. Y fíjense que él me toma secciones, me seleccionó todo esto. Entonces digamos que yo lo que necesito es quitar todo ese contorno. Ok, listo. ¿Me tomó tiempo? No. ¿Me dificulta el trabajo? No. Me quedó un pedacito por aquí. Démosle a ver pues aquí. Vamos, listo, ahí alcancé a quitarle una punta al cabello de Goku, pero bueno, es para mostrarles lo que puedo hacer. Profe, pero bueno, y si yo necesitara hacer eso, ¿qué puedo hacer? Entonces observen que aquí en la parte inferior izquierda hay un porcentaje, resulta que ese es el porcentaje del zoom. Si yo lo incremento a 300, por ejemplo, miren cómo aumentó. Y al ponerlo a 300 aquí me puede ser mucho más fácil seleccionarlo, pero aquí empezamos a utilizar otra vez estas herramientas que están aquí. Y yo aquí puedo dimensionar el tamaño de mi pincel, ¿cierto? Le doy acá en tamaño, lo reduzco un poco y vengo acá y selecciono, miren, más chiquitico. Voy a deseleccionar para ver si... Eso, miren, me hizo una selección más precisa y miren, me quito esa sección, ¿sí ven? Voy a volver a bajar el zoom, pero voy a dejarlo por ahí en 200. Y miren, ¿sí ven? Lo que uno fácilmente con un borrador se podría tardar eternidades, aquí lo hicimos con 4 clics y listo. Y modificando acá el tamaño de la herramienta. Entonces fíjense lo importante que es conocer el funcionamiento de cada uno de estos elementos. Nos puede ahorrar muchísimo trabajo. ¿Listo? Ahora, eso sería con esa herramienta. Voy a devolverme un poco acá en la historia. Voy a devolverme como venía la imagen original. Listo. Disculparán los ruidos, pero pues a pesar de la hora todavía por acá transitan vehículos haciendo escándalo. Entonces, sigamos mirando las herramientas aquí. Herramienta de varita mágica. Esta es todavía más curiosa. Observen, me toma dependiendo de las tonalidades. Entonces, si se dan cuenta, solo captura o toma el color que yo necesite. Digamos que voy a quitarle esa parte del cuello a Goku, o voy a cambiarle el color a esa parte. Entonces la selecciono y con otra herramienta que está por acá, que son de las herramientas de degradado y de relleno, que es la herramienta de bote de pintura y la herramienta de degradado. Voy a cogerle bote de pintura y digamos que Goku tuvo su transformación y pasó a ser un Super Saiyajin y se le puso la cabeza amarilla. Entonces pintémosle la nuca de amarillo, ¿sí? Entonces todo esto me permite hacer estas herramientas de selección. Obviamente
pues debo tener muy claro qué es lo que voy a hacer con el elemento para poder trabajarlo fácilmente. ¿Listo? Tenemos la herramienta de recortar, pues como todos lo sabemos, ¿para qué sirve? Para seleccionar y recortar la parte de la imagen que yo estoy seleccionando, ¿sí ven? Digamos que quiero recortar solo la mano con el pulgar, me lo deja y yo puedo ya trabajar con esto. Si quisiera le doy acá en la parte superior. Muchas de las herramientas, este chulito, hay que darle clic o darle enter. Si le doy enter ya me quedó y miren, me recortó toda la imagen y solo me dejó lo que yo había seleccionado, ¿sí ven? Pero también hay diferentes formas de recorte, ¿no? Recorte con perspectiva. No sé, miren. Entonces yo aquí puedo modificar la perspectiva. Y entonces si le doy aquí en el visto bueno, observen cómo quedó, ¿sí ven? Y así también funciona en las otras herramientas, la selector. Entonces, y aquí procedo lo mismo a hacer la selección para el recorte o la herramienta de selección de sector también. Bueno, tengo habilitada la otra, voy a seleccionar. Y lo mismo. Entonces, esas herramientas son bastante prácticas. Esta es fundamental para el manejo de colores, miren. Resulta que si ustedes observan la prenda de vestir que se nota de Goku, maneja como unos 3 o 4 tonos de naranja. Y si ustedes se dan cuenta, si yo cliqueo en esta parte, observen acá, a este extremo, ¿qué sucede? Me tomo un tono de naranja. Y si vuelvo y cliqueo acá, observen, me aparece una circunferencia indicándome el color. Y si vuelvo y cliqueo acá, me da otro tono de naranja. Entonces, ¿para qué me sirve eso? Digamos que accidentalmente la embarré y no tengo cómo retroceder ni nada. Bueno, ya venía la imagen así, alguien la dañó y necesito utilizar una herramienta que es esta que está por aquí, que es la herramienta pincel, para corregir eso, pero no tengo el color, no sé exactamente qué número de color es eso. Entonces, ¿qué hago? Simplemente tomo la herramienta de cuentagotas, que está aquí, es la primera que aparece, y doy clic ahí al ladito. Listo, ya tomé el color. Aquí quedó el color que está ahí en esa zona. Cojo el pincel y, por ejemplo, vengo y hago una pintadita por acá así. Listo, reparado. ¿Sí? Entonces yo así puedo corregir algunas fallas de color que pueda llegar a tener la imagen, porque me facilita hacerlo esta herramienta de la cuenta gota, y pues aquí con la ayuda de nuestra herramienta pincel. Pero en el cuentagotas hay diferentes formas de hacer el muestreo. Entonces aquí puedo hacerlo de esa zona en específica. Yo puedo tomar 2 muestras o 3 muestras, etcétera. Puedo hacerlo con la herramienta regla y entonces tomo los colores que están dentro de esa dimensión. Pero entonces básicamente de las que nosotros más vamos a usar es la herramienta cuentagota principalmente, ¿vale? Muy bien. Ahora, esto aquí podemos quitarlo, ocultar las propiedades, y tenemos acá la herramienta de pincel corrector. Hacer lo mismo. Okay. Ahora estamos corrigiendo acá los tonos, fíjense lo que pasa cuando yo hago esto. Si se dan cuenta, los colores como empiezan a cambiar, él empieza a corregirme frente a las tonalidades que están cercanas, y fíjense cómo lo que se veía pixelado empieza a verse mucho mejor y empieza a correrme diferentes elementos. Entonces ahí es donde yo tengo que ser cuidadoso, miren. ¿Sí? Entonces, obviamente esa herramienta de corrección es muy útil, sí, pero hay que ser muy cuidadosos, porque puedo fácilmente, en lugar de hacer la respectiva corrección, simplemente
dañar la imagen. Y eso es lo que no necesito, lo que estamos tratando es de mejorarla, ¿cierto? Y ahí encontramos también otras cantidad, inclusive de herramientas de parche, la de corrección de ojos, que es para cuando le toman a usted la fotico y de pronto tiene un flash que le hace brillar sus ojos y queda usted como un poquito diabólico en la foto. Entonces con esa herramienta podemos hacer la corrección de ojos. Pues, está la herramienta pincel que ya la habíamos visto, la herramienta lápiz. Entonces la herramienta pincel, selecciono un color, la marco y voy y empiezo a colorear. Entonces quiero el dedo de color naranja así como la camisa. Listo. Entonces pinto las zonas donde necesito que quede coloreado. Eh, la herramienta lápiz, igual, me sirve para hacer los trazos que yo requiera, y al igual que todas las otras herramientas que hemos visto, yo puedo venir acá a modificar el tipo de lápiz, el grosor. Entonces voy a cambiarlo por un lápiz más grueso. Digamos que quiero hacerle trazos al cabello de Goku. Entonces fíjense que cuando yo me hago acá en esta zona me muestra el diámetro que tiene la punta de mi lápiz. Con eso yo puedo jugar para saber qué grosor es el que yo estoy buscando. Digamos que le vamos a hacer unos rayitos a Goku. Y entonces vengo aquí a la herramienta de color y empiezo a buscar el tono que yo quiero. Entonces digamos que vamos a hacer unos rayitos que parezcan más como dorados. Digamos que esto amarillo blancuzco. Y entonces yo puedo empezar a hacer trazos, ¿cierto? Ustedes dirán, ah, pero esos trazos tan ordinarios que hace el profe, esos trazos no nos sirven. Entonces aquí yo empiezo a modificar también el tipo de trazo. Entonces fíjense la dureza. Entonces aquí bajo la dureza para que no quede tan relleno. Y miren, ¿sí? Pero no, todavía no me gusta cómo quedó. Entonces empiezo a buscar formas y texturas, ¿sí? Entonces por ejemplo voy a buscar el lápiz de 30. Ah, no, pero es que esto lo tenía más pequeño. Entonces busquemos una punta más fina y la hacemos todavía más fina, ¿sí? Entonces fíjense que nosotros podemos empezar a jugar para poder hacer los trazos que querramos en el momento que querramos y en la forma que querramos, ¿sí? Ustedes dirán, profe, pero eso se ve muy feo. Sí, claro, aquí lo estoy haciendo en un momento y en una zona donde no necesito. Pero si yo quisiera, por ejemplo, coger y resaltar una zona por acá, fíjense, lo estoy haciendo con el lápiz. Pero también me puedo cambiar a otra herramienta, la de sustitución de color. Entonces voy a sustituirlo. Pero ¿con qué lo voy a sustituir? Fíjense. Sí, o puedo utilizar las otras herramientas que aparecen acá como mezclador y todo esto, ¿cierto? Muy bien. Tenemos la de tapón de clonación. Esta me gusta muchísimo. Ahorra mucho trabajo. Esta necesita la combinación de teclas control. Entonces doy cliqueo, primero selecciono la imagen, ¿no? Pues tengo que tener la capa seleccionada aquí en esta parte, que se vea que está seleccionada. Tomo la herramienta de clonación, perdón, y con la tecla Alt, por ejemplo, doy clic en la zona donde quiero que se inicie la clonación, de donde voy a clonar, y fíjense, me llevo el puntero a donde yo quiero que quede. Y entonces si yo doy clic sostenido y empiezo a dibujar, miren quién aparece ahí. Estoy clonando a Goku y le estoy superponiendo aquí, fíjense. Fíjense que el que hace simplemente me lo duplique, quedaron dos veces, ¿sí ven?
son herramientas muy prácticas. Entonces, eh, la clonación con motivo, viene después las herramientas de pincel de historia o históricos, la herramienta de borrador que ya lo había mostrado por acá, pero pues miren, ¿qué hace? Borrar. ¿Que cómo puedo borrar? Miren, al igual que con los otros elementos tengo una gran galería de formas para que borre. Fíjense, me deja trazos, me hace formas que yo puedo utilizar, ¿sí? Si quiero puedo seleccionar otra distinta, ¿sí? Entonces todo esto me permite hacer que yo pueda manipular las imágenes como quiera. Entonces digamos que si yo quiero que esto me trabaje así, pero con un grosor más pequeño, y empiezo a hacerle trazos sobre el cabello a Goku, entonces cuando yo vaya a rellenar esas zonas con color, pues se van a ver los efectos que produce el tipo de borrador que seleccioné, ¿cierto? Entonces digamos que yo quiero aquí en esta parte quitar ese color y voy a poner otro tono. Entonces vengo acá con el del pote de pintura, escojo un color. No me gustaron estos colores, entonces ¿cómo hago? Voy acá donde dice biblioteca de colores, puedo escoger o puedo mirar aquí. Entonces digamos que escogí este, le doy ok, entonces ven que lo aplico acá y miren como que, y sigo dándole aquí y aquí. Fíjense que el pote de pintura me fue rellenando todos los colores ahí. ¿Listo? Entonces, como les digo, hay que tener muy claro qué es lo que quiero hacer para que así mismo yo pueda trabajar más cómodo. Tenemos la herramienta de desenfocar, que esa me gusta mucho, y sobre todo, por ejemplo, para retocar este tipo de cosas. Miren, si ustedes ven, se veía pixelado, pero cuando yo paso esto, de una vez se va mejorando. Y fíjense lo que sucede acá con este tramo negro. ¿Sí? Entonces empiezo a hacer que se desenfoque más y más y más y más y más. O aquí en este caso que estamos hablando de o viendo esta parte del cabello, entonces lo puedo suavizar para que se vea mucho mejor, ¿sí? La diferencia en cómo estaba antes a cómo quedó ahora. Me desenfoca y me hace ver un poco mejor trabajados los tonos, en este caso de esta imagen. Mira, observen que aquí ese desenfoque me genera inclusive hasta una mejor corrección de la imagen y el color en esa zona. Y así puedo seguir haciendo desenfoque y corrigiendo detalles de pixelación que de pronto tiene mi imagen. Los voy corrigiendo yo ahí para que los trazos y los colores y todo se vean mucho mejor. Desenfoco a todas esas partes que necesito que de pronto se vean mucho mejor. Aquí, por ejemplo. Listo, mira. Sutil, pero resulta, sumado con las demás cosas que puedo hacer, muy práctico, muy útil. Muy bien, listo. Tenemos otra herramienta, digamos. Bueno, ahora trabajemos sobre la herramienta vector. Como ustedes pueden observar en este costado, tenemos la herramienta vector y ella tiene una serie de elementos también que nosotros podemos utilizar, como la herramienta pluma de forma libre, la de puntos de ancla, la opción para eliminar puntos de ancla, y la herramienta para convertir puntos en anclas. Entonces, de una forma básica nosotros vamos a poder trabajar para hacer trazos. Por ejemplo, si yo quisiera contornear la imagen de Goku, el cabello, entonces esto me da pie para la actividad que les va a quedar a ustedes de compromiso después de que observen esto, para que lo desarrollen en sus computadores. Y es que ustedes se van a tomar una fotografía y a esa fotografía la van a transformar en una imagen de computadora, pero entonces un dibujo de computadora, no una foto que está allí en la computadora, sino que una foto que vamos a transformar en dibujo.
Muchos me van a decir, ay, profe, pero es que para eso ya hay aplicaciones. Sí, pero las aplicaciones hacen esas modificaciones y esos cambios a su antojo. En este caso nosotros vamos a hacerlo según lo que nosotros queremos. ¿Listo? Entonces, seleccionamos la herramienta pluma. Listo, ya la tenemos para empezar a trabajar. Esta herramienta tiene cierta ciencia para hacer los trazos, entonces presten mucha atención a esta parte de la grabación. Entonces, tenemos el panel de capas, que ya lo hemos mencionado antes, y en este panel de capas vemos que está la capa inicial, es decir, donde está la imagen que nosotros copiamos dentro de Photoshop para empezar a trabajar, ¿cierto? Resulta que para que nosotros no dañemos esa imagen de base, nosotros podemos agregar una nueva capa dentro de esta zona para trabajar sobre esa capa. Es como cuando ustedes calcan los dibujos con papel mantequilla o papel calcante, que llamamos en épocas atrás, no sé si todavía lo siguen llamando de la misma manera. Entonces, ¿dónde encuentro la opción para agregar una nueva capa? Entonces están acá en la parte de abajo, cerca donde ustedes ven la fecha y la hora de la grabación que estoy realizando. Y aquí, si ustedes observan, tenemos diversas opciones, ¿cierto? Entonces, aquí nos dice crear una capa nueva, después nos dice crear un grupo nuevo, después nos dice crear una capa de relleno o ajuste. Estas otras tres están deshabilitadas porque pues necesitamos tener elementos seleccionados dentro del área para poder hacer los ajustes. Entonces, vamos a crear una capa nueva. Pero antes de, al lado derecho de la capa nueva, ustedes ven por allá chiquitico una caneca de basura. Resulta que las capas que yo tengo aquí, si alguna capa no me parece, la eliminé, no la eliminé, la hice de una forma que no me gustó y quiero eliminarla, entonces simplemente selecciono la capa, voy al potecito de basura y ¡pum!, la elimino. Aquí no me deja eliminarla, ¿por qué? Porque es la única capa que tiene la gráfica, si la elimino no me queda archivo, entonces por eso no me la deja eliminar. Pero observen, voy a crear una nueva capa. Y si se dan cuenta, esa capa me habilita el potecito de basura y ya me deja ubicarme ahí para borrarla. ¿Listo? Muy bien. Ya tengo esa capa y observen lo que ven, mirábamos ahorita. Tengo la capa y tengo los ojitos en cada una de la capa y si quiero puedo quitar el ojito y se queda viendo solo la capa que tenga habilitado el ojo. ¿Sí ven? Muy bien. Ahora, me fijo que esté seleccionada la capa. Y aquí en las capas yo tengo que tener en cuenta muchas cosas que son importantes. Por ejemplo, digamos que estoy trabajando con diferentes objetos y quiero dar un tono de transparencia. Entonces voy a trabajarlo aquí con la capa 1, que es donde está Goku. Y ustedes van a observar aquí que dice opacidad y dice relleno. Si yo cojo y modifico aquí esta opacidad donde dice 100% y empiezo a reducirla, fíjense lo que va pasando. La imagen empieza a tornarse transparente. Y es lo que yo puedo utilizar para crear marcas de agua, para documentos y cosas de esas que se generan para empresas y todo. ¿Listo? Entonces aquí voy a volver al tono natural porque eso es lo que necesito. En el relleno, entonces lo mismo, aquí yo empiezo a coger y modifico también el relleno de la capa. ¿Listo? Aquí si yo quiero bloquear la capa, por ejemplo esta capa no quiero que me le puedan hacer nada, le doy al candadito, la selecciono y le doy al candadito. Ustedes observan que aquí aparece el candadito, que era lo que le decía yo, que a veces se podía aparecer bloqueada y no me lo deja hacer. Entonces yo le doy doble clic, me dice que no se puede editar. Entonces ¿qué hago? En este caso, como la bloqueé desde acá mismo, voy, desbloqueo y listo. ¿Sí? Voy a bloquearla entonces, ¿para qué? Para que yo no pueda afectarla de ninguna manera. Siempre lo ideal es que las capas que ya estén terminadas las bloqueemos con el candado para que no se nos vayan a modificar o alterar accidentalmente. Porque miren, fíjense, yo puedo empezar acá a trabajar, si no la tuviera bloqueada, si se dan cuenta me quedó seleccionada esta capa y yo puedo empezar a hacer dibujo y todo eso, me concentro en lo que estoy haciendo. Cuando me doy cuenta ya llevo 1 o 2 horas de estar trabajando sobre esa imagen y resulta que no trabajé en la capa que necesitaba, sino que todo quedó en la capa base, que era la que no necesitaba en este caso, ¿no? Del ejemplo que les estoy dando. Entonces, ¿qué pasa? Pierdo mucho trabajo, me toca volver a empezar, mejor dicho, me enloquecería pensando en todo lo que me toca volver a hacer.
además del estrés que eso generaría, ¿listo? Entonces hay que ser cuidadosos con eso, las capas que ya tengamos terminadas, que no vayamos a modificar más, las bloqueamos con el candadito para que no tengan ningún tipo de alteración. Voy a seleccionar la capa 2 que es sobre la que voy a trabajar. En esa capa 2 que voy a hacer es donde les digo que vamos a hacer el calcado. Entonces, bueno, voy a hacer primero el calco de la parte más oscura del cabello de Goku, ¿listo? Entonces, para eso tengo mi herramienta de vector y voy a escoger qué color, el color negro, que es el color que tiene aquí de relleno. Entonces voy a salirme de esta biblioteca, me voy por el selector y entonces aquí es más fácil escoger color, le doy negro, le digo que ok, listo, ya tengo el color que voy a utilizar para contornear, negro. eh, Aquí fíjense que tenemos trazo, forma, píxeles y tenemos otras, las mismas herramientas que nos aparecen aquí con la parte de la herramienta de pluma. Entonces tenemos nuestra herramienta pluma seleccionada y póngale cuidado a lo que vamos a hacer. Por ejemplo, yo voy a coger y voy a marcar un punto desde aquí hasta aquí y ustedes se dan cuenta que no sé si lo alcancen a notar, voy a incrementar el zoom un poco. Voy a subirlo a 400 para que se vea más. Si ustedes observan aquí, se alcanza a notar un trazo derechito, derechito, derechito que viene de este punto hasta el otro. Resulta que ese es el trazo que hace por defecto el vector cuando nosotros ubicamos primero un punto, después vamos y clicamos en el otro. Y si ustedes se dan cuenta, todos los cabellos de Goku, la gran mayoría, van curveados. Entonces, ¿qué hago? Me ubico acá en la mitad para poder manejar la curva más fácilmente. Le doy clic. Si ustedes de pronto notan, aparecieron unos punticos adicionales y en el centro uno más grande. Si yo le doy control sostenido, clic en esa parte y arrastro, fíjense que puedo curvear la forma del trazo que está ahí y le voy dando la forma del cabello que necesito allá. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿qué hago? Simplemente vengo acá, pongo el otro trazo, fíjense, volvió y me hizo una línea recta. Entonces vuelvo y lo mismo, doy clic en el centro, doy clic control sostenido, me voy a la mitad y voy dándole la curvita que necesito al cabello. Ahora vengo por acá, aquí tengo que llegar hasta aquí, básicamente. Entonces lo mismo, miren por donde se vino la línea, aquí derechito. Entonces, ¿qué hago? Lo mismo, doy clic en la mitad, fíjense que aquí se nota más, aparecieron unos punticos. En el centro le doy control y clic sostenido y la desplazo para darle la forma de la curva que yo necesito. Profe, bueno, y esas punticas que aparecen ahí a los extremos de esa mitad, fíjense, yo puedo coger y darle clic sostenido ahí y cambiar la forma en cómo se diseña mi curva, ¿sí? Para este caso simplemente vamos a dejarla como la tenemos ahí. Voy a darle clic hasta aquí para seguir trabajando con el color que quiero y voy a traer otro clic hasta acá. Listo. Y vuelvo y hago lo mismo, aquí se va a notar muchísimo más. Doy clic en el centro, control oprimido, le desplazo hacia acá y fíjense que le estoy dando una curvatura muy similar a la que tiene originalmente la imagen. Profe, pero eso se va a ver así. No, no necesariamente. Porque como decimos que con los trazos que estamos haciendo en estos momentos, vectorizando, nosotros realmente no vamos a poder aplicar color ni nada. Entonces, ¿qué debo hacer después de que yo hago todos los trazos? Vamos a hacerlos rápidamente. Aquí este puede ir así derecho, traigo otro acá derecho, subo este otro acá derecho, bajo este otro acá derecho. Bueno, aquí obviamente estoy cortando la imagen porque le hice un zoom, porque si no, miren, esto tendría que ir hasta allá arriba. Entonces vamos a hacer lo siguiente, voy a borrar el último nodo que puse y este otro, con la tecla suprimir borro, perdón, voy a rehacerlos. Qué pena. Venía aquí, entonces voy a borrar este y entonces aquí ¿qué hago? Mando el trazo hasta aquí. Bueno, aquí ya me lo soltó. Entonces, bueno, aquí lo que tenemos que hacer es lo siguiente, le damos clic derecho y fíjense, aquí clic derecho sobre esto
Y aquí fíjense que vamos a encontrar una opción que dice contornear trazado. Le doy clic, me pide que aquí le corrobore, me dice que va a haber esa opción de lápiz, le doy ok y fíjense que aquí ya me quedó contorneado hasta donde vamos. Profe, pero ahí no se nota. Ya lo vamos a ver. Voy a apagar el ojito de la capa 1 y fíjense, aquí ya nos quedó el cabello tal cual como lo estábamos dibujando. ¿Sí? Muy bien. Voy a volver a activar la capa. Vamos a seguir haciendo el trazo. Entonces sigo con la herramienta vector, doy clic aquí, doy clic acá y fíjense, volvió y me hizo una recta. Y vuelvo y hago es lo mismo que yo ya venía haciendo. Doy clic en el centro, control sostenido y ajusto el trazo. Traigo la otra línea acá y lo mismo. Clic en el centro, control sostenido y ajusto la curva que quiero que quede en el trazo que estoy haciendo. Voy a mover aquí el área para que podamos ver hasta dónde tenemos que llegar. Lo mismo. Entonces, para que no nos suceda lo que pasó ahorita, que hice el trazo y se me estaba borrando y todo esto, entonces podemos ir dando clic derecho sobre el trazo que ya hemos organizado. Podemos hacer 2, 3 trazos seguidos. Doy clic, perdón, no me quiere funcionar mi mouse como yo deseo. Entonces doy aquí clic, me elimino el ancla. Clic derecho, contornear trazo, le damos ok y listo. Ya nos contorneó hasta allá, le damos suprimir para que nos quite los puntos, listo. Y seguimos trabajando, veníamos por acá. Entonces, lo mismo, vuelvo y arranco desde aquí donde ya contorneé, hago el trazo hasta acá. Doy clic en el centro. Entonces voy a terminar rápidamente de hacer el cabello acá de Goku y les muestro más o menos qué es lo que van a hacer ustedes para entregarme el trabajo que tienen que entregarme. Aquí fíjense, ¿sí? Como estoy ajustando acá la curvatura. Aquí vamos a cortarle acá. Vamos a hacer el trazo hasta aquí. Entonces aquí yo vuelvo a necesitar darle curva, le doy clic en el centro, control sostenido, clic sobre el centro y arrastro hasta donde yo necesito. Y antes de seguir avanzando voy a volver a darle contornear. Entonces clic derecho, contornear trazo, ok y listo. Si se van dando cuenta, le doy suprimir hasta que desaparezcan todos los punticos, listo, y sigo con mi trabajo. Entonces aquí resulta que tenía que haber llegado desde aquí hasta acá. Ahora sí subo hasta aquí y se me están quedando las partes gris, algunas ocultas. Aquí bajo acá, no tengo problema porque todo es recto. Listo, entonces aquí vuelvo y subo, bajo hasta aquí, subo hasta acá, termino aquí, termino aquí, termino acá. Fíjense, voy a volver a contornear hasta aquí. Entonces permítanme, clic derecho, contornear trazado, ok. Y entonces si les muestro cómo va el avance, voy a cerrar el ojito de la capa 1. Miren ya cómo se nos ve. Voy a continuar. Ya voy a cerrar, voy a hacerlo rápidamente, de pronto no va a quedar muy bonito. Aquí así, aquí así, aquí así. Listo, y voy a acercarme por acá a arreglar los contornos. Entonces le doy en el centro, control sostenido y empiezo a darle la curvatura que necesito a la orejita. Lo mismo aquí en el centro, control sostenido y lo llevo hacia darle la forma aquí. Acá igual, control y termino. Quitico la curva acá y listo, clic derecho, contornear trazado, ok.
y va quedando. Listo, voy a hacer la otra parte. Bueno, le doy suprimir para quitar los trazos que ya traíamos y sigo en la misma tarea. Aquí ya son trazos más rectos, entonces es más sencillo. Perdón, este hasta acá, hasta aquí, hasta acá, hasta aquí, hasta acá, hasta aquí, y voy a cerrar acá. Listo. Voy a organizar estos trazos que se me modificaron. Entonces aquí lo mismo, aquí arreglo esta curvatura acá, modifico esto aquí, observen, ¿sí? Lo mismo, hago clic sostenido acá, clic aquí y le doy la curvatura acá que necesito. Lo mismo en esta, entonces control sostenido y la traigo para acá de tal manera que me ajuste. Hago lo mismo con esta, lo traigo hacia aquí un poquito, aquí hago lo mismo, control sostenido, lo traigo por acá, aquí vuelvo y repito la tarea. Listo, y así miren, ajusto todo para que quede muy similar a la imagen original. Listo, vamos a darle aquí contornear trazo, le doy ok. Entonces voy a ocultar, hago cubo la imagen de la capa 1 y miren cómo quedó. Voy a reducir el zoom, voy a ponerlo en 300 pues para que se nos vea más fácil. Listo, y miren cómo nos quedó ese contorneado. Si yo vuelvo a poner la capa 1, miren, casi ni se nota. Voy a darle suprimir acá para quitar los puntos otra vez. Listo, miren, observen. Ahora, ¿qué puedo hacer? Simple, voy a ocultar un momento, vengo con el bote de pintura. Entonces aquí está el bote de pintura, lo selecciono, escojo, listo, ya tengo el color de relleno, es negro. Y miren cómo me quedó. Aquí me quedó un pendiente, entonces vamos a echarle un poquitico de negro a esto para que quede mejor. Entonces aquí yo ya empiezo a trabajar ciertos detalles, ciertos elementos, colores, etcétera. Entonces así como, miren, vamos a poner otra vez la capa 1 visible y miren cómo quedó. Voy a reducirlo al 100%. Miren, casi ni se nota. Pero si yo cojo y oculto la capa 1, miren cómo quedó el cabello. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes hagan? Entonces, nosotros podemos trabajar acá diferentes capas. Entonces, voy a hacer otra capa, una nueva capa, y entonces voy a contornear la parte que va a ir gris, ¿sí? Que va a ir de un tono gris distinto al resto del cabello. Entonces, voy a ocultar la capa que acabamos de hacer. Voy a aumentar otra vez el zoom. Voy a hacerlo rápido porque tiene menos elementos. Voy a subirlo a 300. Tiene menos elementos esa parte gris oscurita. Y lo mismo, empiezo la herramienta vector. Me fijo que esté con el color que necesito, el negro. En este caso no el negro, sino con el cuentagotas que hago. Vengo y tomo la muestra de quién, de ese gris. Simple, voy a tomarlo de por acá. Listo, ya tengo el gris aquí. Y empiezo a hacer con la herramienta vector, la herramienta pluma, perdón, de vectores, y empiezo a hacer los trazos. Y vengo acá, vengo acá. Fíjense, cierro aquí. Y entonces aquí, ¿qué hago? Simple, lo que veníamos trabajando, le doy clic en el centro, control sostenido y desplazo. Perdón, esto que pasó acá. Bueno, cuando lo cerré parece que perdí las propiedades del trazado. Entonces antes de cerrarlo voy a hacer las modificaciones, control. Listo, muevo esto un poco.
voy a ajustar esta otra, control sostenido, doy en el centro, la muevo, corrijo esta otra vez, listo, y ahora sí cierro acá. Ok, ahora ¿qué hago? Clic derecho, contornear trazado, ok, y listo, empezó a quedarnos esto. Y así voy haciendo con todo. Entonces empiezo aquí, llego acá, me vengo acá, me vengo acá y empiezo a hacer ajustes. Entonces aquí voy a darle control sostenido y empiezo a desplazar según lo que yo necesito, que es hasta aquí, pero fíjense que este de acá se me está curviendo para donde no quiero. Bueno, es que se me vino este trazo que hice hasta acá. Ya, listo. Entonces aquí necesitamos modificar el trazo. Bueno, aquí se me formó un sancocho con esto, muchachos, discúlpenme. No estoy viendo los trazos que estoy haciendo, entonces eso me está dificultando. Listo, voy a volver a empezar aquí. Hago este, listo. Le doy la mitad y con control sostenido lo ajusto, pero entonces ese control tengo que oprimirlo antes. Le doy control y ahí sí le doy clic sostenido y lo arrastro, listo. Ahora tengo que hacer el trazo que viene acá, lo mismo, clic, control, le doy clic sostenido ahora y listo. Hago el otro trazo y ya después me vengo hasta aquí con otro trazo, lo mismo, al centro, control sostenido, clic y desplazo hacia el lugar que quiero. Y aquí ya el último que hago es para cerrar, listo, y le doy clic derecho, contornear trazado, le digo ok. Entonces, para no demorarlos más, porque aquí se me puede hacer este video de más de una hora, entonces voy a ocultar la capa 1, fíjense cómo quedó. Entonces vamos a dejar visible la otra capa, voy a ocultar la capa 1 y miren donde ya empieza a verse la diferencia con la imagen inicial. Ahora ¿qué vamos a hacer? Estando así, voy a darle suprimir para quitar los puntos y voy a rellenar con el balde, con el pote de pintura. Miren cómo quedó. Uy, perdón, mala puntería. Voy a rellenar aquí. Listo. Entonces fíjense que ahí poco a poco empieza a darnos muestras de cómo va a quedar la imagen. Y miren, ¿sí? Entonces si yo sigo haciendo todo el trazado así, digamos que quiero hacer el resto del cabello gris, listo, bien. Ahora hago el rostro, lo mismo, una nueva capa y empiezo a trazar todo el rostro. Entonces yo tengo que mirar también el grosor del trazo que voy a manejar, etcétera, etcétera. Listo, con las propiedades que están aquí en la parte superior. Muy bien, muchachos. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Ya vieron cómo se utiliza el pote de pintura, vieron cómo se utiliza las demás herramientas desde el vector para arriba. Ahora, viene la herramienta de texto. Pongan atención, lo mismo. Cuando yo inserto una herramienta de texto, automáticamente dentro de mi área de trabajo, voy a reducir eso en un momento al 100%. Entonces, yo inserto el texto aquí. Fíjense que se ve pequeñito el espacio. En este caso voy a colocarle el nombre, digamos que esa es mi fotografía. José Ángel Trujillo, Boca Negra. Le doy enter y debajo voy a colocarle grado 1110, no, digamos que 11.3 para que no nos enredemos tanto. ¿Listo? Entonces eso es uno de los elementos que ustedes tendrán que agregar a su imagen para que yo pueda saber que eso es usted, ¿no? Obviamente con el dibujo y con todo esto que le van a hacer va a quedar un dibujo digital muy bonito y probablemente yo los pueda reconocer, pero entonces por cuestiones de
de minimizar, perdón, estoy con la lengua enredada, minimizar errores. Entonces con la herramienta texto me le colocan allí el texto. Profe, ¿y cómo hacemos nosotros para modificar ese texto si yo escribí mal? No, simple. Usted siempre que vaya a modificar el texto que esté dentro de la imagen, simplemente selecciona la herramienta de texto y selecciona lo que vaya a modificar, el texto que vaya a modificar. Por ejemplo aquí, quiero cambiar la fuente, entonces puedo hacerlo por acá en el menú superior de texto y voy a paneles. Entonces aquí está carácter, está panel de párrafo, estilos de fuente, de párrafo, o puedo venir acá a este panel de por aquí. Bueno, en este momento no está aquí habilitado, entonces más aún yo puedo venir acá a ventana y tengo toda la lista de los paneles que puedo tener disponibles. Entonces estilos de carácter, listo, ahí me apareció. Entonces voy a estilos, no, pero no tengo ningún estilo. Entonces bueno, voy a vista, perdón, a ventana y digo, bueno, no quiero el de estilo de carácter, quiero el de párrafo. Entonces en párrafo me aparece solo un texto seleccionado, no me aparece el párrafo, estilos de párrafo. ¿Qué hacemos, no? Entonces seleccionemos y venimos acá, texto, y aquí nosotros en los paneles podemos sacarlos. Fíjense, ya me apareció con todos los elementos y yo puedo empezar a, por ejemplo, cambiar el tamaño a 24. Fíjense cómo quedó, que no lo quiero de color negro, sino que lo quiero verde, algunos este tonos verdes, listo. ¿Sí? Ok. Aquí que quiero manejar que sea con negrita y cursiva, bold e Italy. Miren, ahí cambió otra vez. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer la modificación de las características del texto desde este panel. Que del párrafo también quiero, digamos que tengo un párrafo y quiero manejar el espaciado y todas estas cosas, aquí puedo hacerlos. Lo mismo la alineación, mira, centrado. Entonces, bueno, ya quedó centrado, aquí ya me toca cambiar la ubicación porque entonces se me quedó por fuera una parte. Entonces, ¿cómo hago eso, profe? No, entonces recuerden que siempre que hace una modificación en la parte de arriba hay que darle clic al chulito y ahí sí desplácelo hacia donde usted quiera. Por ejemplo, aquí que se va a ver súper bien, o sea, se va a ver más claro, más evidente, ¿cierto? Listo. Entonces básicamente esas son las herramientas. Aquí yo puedo rotar los tonos y los colores que estoy manejando, pero por ahora esto es lo que me interesa que ustedes manejen. Entonces el compromiso de ustedes es tomarse una fotografía en un espacio, ojalá algo similar a lo que está Goku, un espacio ojalá en un solo tono, frente a una pared que esté pintada en un color claro o cualquier otra cosa. Cogen esa foto, la ponen en Photoshop, crean una capa y empiezan a hacer los contornos, que contorno el cabello, que contorno los ojos, que contorno todo, y empiezan a darle color. Entonces lo que es el dibujo de ustedes, la silueta y todo eso y el color de relleno lo manejan con vector, con la herramienta pluma y con el pote de pintura, con la herramienta cuentagotas, sin ningún inconveniente. Ya los detalles que vengan alrededor de ustedes, después de que ya tengan hechas esas capas, en otras capas pueden utilizar el pincel, el lápiz, para, digamos, pintar las plantas, para pintar el entorno que esté alrededor de ustedes. ¿Listo? Bueno, muchachos, no siendo más, yo pienso que ya con esto dejamos así. Entonces recuerden a mí que me tienen que enviar ustedes este archivo de acá. Profe, pero usted ya está terminando, nos pide que le enviemos ese archivo, pero ese archivo ¿cómo lo guardamos? Entonces es sencillo. Usted va al menú archivo, le da guardar, le aparece esta ventana, él le dice formato Photoshop PSD,
Este es el formato del proyecto de Photoshop con todo lo que usted tiene hecho aquí adentro. ¿Listo? Simplemente lo guarda en una carpeta que usted quiera guardarlo y de ahí después me envía ese archivo. Le da el título. ¿Cuál va a ser el título? Dibujo, digamos que como es el mío, dibujo José Ángel Trujillo 10.1 multimedia. Puede ser así de largo el nombre, bien, no hay problema. Y lo dejan así. Y después, le dan cancelar. Vuelven y le dan guardar, pero le dan archivo, guardar como, le dejan el mismo título y aquí abajito buscan el que diga JPG o PNG, cualquiera de los dos formatos. Puede ser este o puede ser este. Cualquiera de esos dos formatos pueden utilizar para guardarlo. Y me mandan esos dos archivos. Me hacen llegar por vía WhatsApp esos dos archivos con el de la foto pues que se tomaron ustedes para utilizarla y hacer el dibujo. ¿Listo? Muchachos, espero haya sido bien claro con la explicación. Igual yo voy a estar pendiente pues, en los horarios correspondientes para resolver dudas, aclarar dudas. Si es necesario conectarnos con algunos que otros para aclarar dudas y mostrarles por vía videoconferencia lo que requieran que les aclare. Que estén bien muchachos y nos vemos en la próxima guía.